Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana. Vamos nuevamente al libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, hermanos. El pasaje que hemos estado estudiando, Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, hermanos. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7 dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oremos, hermanos. Padre, solo tú puedes hablarnos, Señor. Solo tú puedes hacer viva tu palabra. Solo tú puedes afectar la mente y el corazón con tu palabra, Señor. Es por eso, Padre, que yo te pido, te ruego, que seas tú quien nos ministres, que seas tú quien nos hables, Señor. Haz viva tu palabra, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos. Habla tú, Señor. Por favor, te lo ruego y te lo suplico. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, el cuarto nombre glorioso del Señor Jesucristo. El cuarto nombre glorioso que el Señor Jesucristo recibe en este pasaje, y es Padre eterno. Jesucristo es Padre eterno. En lo secular, hermanos, en el ámbito cultural, científico, hay un concepto de Padre. Se maneja un concepto de Padre. De hecho, en Génesis, hermanos, capítulo 4, Génesis 4, hermanos, versículos 20 y 21. Aquí nos habla de ciertas personas que recibieron el nombre de Padre por lo que inventaron, por lo que hicieron, por lo que originaron de alguna manera. Génesis 4, 20 y 21 dice así: Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal, está diciendo aquí que este hombre llamado Jabal se le dio el nombre de padre porque fue el que dio origen, de alguna manera el que inventó la ganadería. Y luego en el verso 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal es otro hombre que también se le da el nombre de padre porque fue el que inicia la música, el que da origen a la música, el que de alguna manera viene a inventar el arpa y la flauta, y los sonidos y las notas, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo en lo secular, en lo cultural, en lo científico, en lo académico, siempre ha habido hombres y mujeres que han recibido el nombre de padre por lo que dieron origen, por lo que iniciaron o por lo que inventaron. Está, por ejemplo, conocemos todos el padre de la historia, por ejemplo. Tenemos al padre de la química, al padre de la física, al padre de la medicina, y así sucesivamente en las diferentes disciplinas. Siempre ha habido quien ha dado origen a esas ciencias, a esas artes, a esa cultura, y a ellos se les denomina, se les da el nombre de padre. Pero en lo natural, hermanos, ¿quién es un padre? Padre es aquel que biológicamente ha engendrado hijos, tiene hijos, es padre biológico. Pero también se le denomina padre aquel que, aunque no es el padre biológico de esos pequeños, pero sin embargo toma la responsabilidad, asume la responsabilidad de criar, de educar, de formar a esos niños. ¿Cuántas personas se han casado con mujeres que ya tenían hijos u hombres que ya tenían hijos, como comúnmente se les conoce mamá soltera o papá soltero? Y las personas con quienes contraen matrimonio asumen la responsabilidad de la crianza, de la educación, de la formación de esos hijos, lo cual es loable que un hombre o una mujer que no es el
padre o la madre biológica de esos niños tome la carga, asuma la responsabilidad por amor a esos niños de criarlos, de educarlos, de formarlos, de suplir sus necesidades afectivas, de suplir sus necesidades materiales, de suplir sus necesidades espirituales. Es impresionante. Y esa persona, aunque no es quien los engendró, no es el padre o la madre biológica, el hecho de cumplir con esa responsabilidad recibe el nombre de padre o madre. Y es loable, es admirable que una persona realmente ame a los niños y que se cargue por esos niños y que se dé todo por ellos, ponga su máximo esfuerzo, su máxima dedicación para que esos niños sean hombres de bien, morales, con buenos principios y sobre todo que amen a Dios, busquen a Dios, teman a Dios, sirvan a Dios, obedezcan a Dios. Impresionante que un padre tenga esas metas y se esfuerce por ello, aun cuando no sea el padre o la madre biológica. Cuando la Biblia nos habla aquí que Jesús, que el Señor Jesucristo recibe el nombre de Padre Eterno, eso viene a significar mucho. Eso es impresionante porque engloba todo lo que Dios es, engloba el carácter de Dios. En primer lugar, ¿qué significa, hermanos? Que Jesús en este pasaje recibe el nombre de Padre Eterno. Lo primero que viene a significar es que Jesús es el creador, es el que dio origen a todas las cosas, es el que dio origen a la vida, es el que dio origen a todo este universo, el firmamento, que es una expansión sin límite. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. El que Jesús recibe el nombre de Padre Eterno significa que Él es el Dios creador. Juan, vamos a ver varios pasajes, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan. Capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así, Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿por qué Jesucristo es Padre Eterno? Porque Él es el que dio origen. Es el creador de la vida, el creador del universo. Él es el creador de todas las cosas. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 1, hermanos, versículos del 1 al 3 y versículo 10. Hebreos 1, del 1 al 3 y también versículo 10. Hebreos 1, del 1 al 3 y versículo 10. Lo leo, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice al final del versículo 2, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora el versículo 10, ahí mismo, Hebreos 1:10, dice, y tú, oh Señor, está hablando del Señor Jesucristo, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Impresionante. Por eso Jesús recibe el nombre de Padre Eterno,
porque Él es el que fundó la tierra. Los cielos, dice, o sea, el firmamento, la expansión sin límite, es obra de sus manos. Y por quien asimismo hizo el universo. Impresionante. Apocalipsis 10, 5 y 6. Apocalipsis capítulo 10, hermanos. Versículos 5 y 6. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Dice así: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Por quién juró? Por el Señor Jesucristo, que creó, dice, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Impresionante, aquí lo especifica con todo lujo de detalle. Y dice que Él creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Impresionante. Ahí mismo Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Dice Apocalipsis 3:14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, está diciendo que Él fue el que dio origen a la creación. Él fue el que inició, Él fue el que hizo la creación. Por eso a Jesucristo se le llama Padre Eterno, porque Él es el creador, el iniciador, el que fundó la tierra, el que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios creador. ¿Qué más significa, hermanos, que Jesucristo es Padre Eterno? Bueno, significa que a Él le pertenecen la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el Dios creador. Para empezar, hermanos, primeramente, en este tercer punto del mensaje, hermanos, quiero que veamos qué viene a significar o qué viene a implicar la palabra honrar, porque es impresionante, como vamos a estar viendo en varios textos, cómo la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen al Señor Jesucristo por cuanto Él es el Dios creador. Pero ¿qué viene a implicar la palabra honrar? Bueno, esta palabra, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento, y Dios utilizó esta palabra cuando dio un mandamiento universal que lo grabó en la conciencia del ser humano. ¿Cuál es ese mandamiento universal que grabó en la conciencia del ser humano? Que los hijos tienen el mandato, la orden de parte de Dios de honrar a sus padres. ¿Qué significa la palabra honrar? Significa respetar, significa estimar, significa premiar los méritos, enaltecer. Viene a implicar también que con tus hechos manifiestas cuánto vale y qué tan importante es para ti tus padres. Viene a implicar también la palabra honrar, reconocer su autoridad, su poder, su valor. Viene a implicar que al tú reconocer que tus padres son una autoridad, tienen autoridad sobre ti, poder sobre ti y que son de mucho valor, tú entonces reconoces tu inferioridad a ellos, por cuanto tú estás bajo la autoridad de ellos. Eso implica la palabra honrar, que tú reconoces que tú estás bajo autoridad, que sobre ti hay un poder, hay una autoridad a la cual te tienes que someter, a la cual tienes que rendir cuentas, a la cual tienes que obedecer, respetar, y esa autoridad se llaman tus padres, y que tú no eres igual a ellos, no en el sentido de valor humano, sino en el sentido de que ellos son tu autoridad. Así lo estableció Dios. Hay un orden de jerarquía en la sociedad. Y Dios estableció la familia, el matrimonio, la familia, con un orden jerárquico que no puede ser violado, no puede ser alterado. Y no es ahorita el propósito hablar de la esposa, del esposo, etcétera, sino estamos viendo por qué Jesucristo recibe el nombre de Padre Eterno. Pero es necesario entender de dónde viene todo esto.
Un ejemplo tan práctico en la jerarquía que Dios ha establecido, en una institución que Él estableció. ¿Cuál institución? La familia. Y en esa institución, donde Él estableció un orden jerárquico, Él dijo, ordenó, mandó, estableció un mandamiento universal y lo grabó en la conciencia del ser humano, que los hijos debían honrar a sus padres, someterse a sus padres, respetarlos, obedecerlos. Y esa es una orden de Dios. El mandamiento viene de Dios. Tú no eres igual a tus padres. Tus padres son tu autoridad. Allí en Éxodo 20:12, hermanos, Éxodo 20:12, si volteas conmigo, Éxodo capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20:12, Éxodo 20:12. Aquí nos muestra la importancia de este mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está hablando de la importancia del mandamiento de honrar a los padres. Te dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En Efesios 6, hermanos, Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Efesios 6 del 1 al 3. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento, los hijos deben ponerle mucha atención, darle mucha importancia, considerarlo como un mandamiento clave para que en la vida te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres, respétalos, sujétate a ellos, sométete a ellos. Obedécelos. No importa si ya estás grande, si tienes 20, 25, 30 años. Vives bajo el techo de tus padres, estás obligado a sujetarte, a obedecerlos, a respetarlos, a someterte a la autoridad de ellos, para que te vaya bien. Lo contrario es que si no los honras, te va a ir mal, y eso es tremendo. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Deuteronomio 27:16. Dice así. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, dirá todo el pueblo, amén. ¡Qué advertencia! ¡Qué palabra! ¡Qué sentencia! No es un asunto minúsculo deshonrar a los padres, porque cuando tú deshonras a tus padres, tú estás golpeando una institución establecida por Dios. Cuando tú deshonras a tus padres, tú estás minando una institución establecida por Dios. Cuando tú deshonras a tus padres, tú te estás yendo contra Dios, contra una institución santa, sagrada, sublime. Es la base de la sociedad. Por eso la advertencia, la sentencia es terrible, espantosa. Dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Dirá todo el pueblo, amén. Una vez, hermanos, que ya hemos explicado lo que viene a significar la palabra honrar, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Dónde recobra importancia? Pasamos ahora a ver qué más significa que Jesucristo es Padre eterno, que Él es digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. Vamos a Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Dice así, hermanos, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Como Padre es creador, ya lo vimos. Y al haber hecho el universo, al haber creado el universo, los cielos y la tierra, pero no solo eso, nos hizo a nosotros. Tú y yo somos creación de Dios. Él nos hizo. Entonces Él es digno, dice, de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Qué significa que Jesucristo es Padre eterno? Que es digno de ser honrado, digno de ser glorificado, digno de reconocer que solo Él es el omnipotente Dios. Solo Él es el gobernante supremo del universo. No hay nadie por encima de Él. Nadie más tiene autoridad más que Él. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. ¿Y qué espera? Que tú y yo lo honremos,
lo respetemos, que tú y yo lo adoremos, que tú y yo lo veamos como nuestra máxima autoridad, como nuestro Señor, como nuestro amo, y que nos sometemos a Él, lo amamos, lo obedecemos, lo servimos, reconociendo que lo necesitamos, que necesitamos depender de Él. Eso es honrarlo. Y este fue un mandamiento que Dios mismo dio, de que tenemos que honrar a Cristo. Juan 5:23, Juan capítulo 5, verso 23. Juan capítulo 5, verso 23. Juan 5:23 dice así. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? El mandato de Dios, la orden de Dios, que todos honren al Hijo. Tú y yo tenemos un mandato de parte de Dios, de honrar a Cristo. Respetar a Cristo, su palabra, sus mandamientos, verlo como nuestra máxima autoridad, someternos a Él, amarlo, servirlo, obedecerlo. Honrar a Dios no es meramente decírselo con palabras. Está bien que se lo digas con tus palabras, pero si tus palabras no van respaldadas con tus hechos, si tu forma de vida no respalda tus palabras, de nada sirve si con tu manera de vivir, con tus hechos, con tus obras, tú lo estás deshonrando, no lo respetas. No lo ves como tu amo, no lo ves como tu autoridad, no lo ves como tu Señor, que Él es tu única necesidad, que tú lo necesitas. Por eso te sometes a Él, te sujetas a Él en cada mandamiento que te da, te sometes y lo obedeces. Y la orden de Dios fue que todos honren al Hijo, porque Él es Padre eterno. Hebreos 1:6, vamos a Hebreos capítulo 1, verso 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1:6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Hebreos 1:6. Dice así. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, ¿cómo Dios, el Padre, ordenó, mandó que todos los ángeles adoraran? Adorar es una implicación de honrar, que todos adoraran a Cristo. Tú y yo estamos obligados a adorarlo. El honrar a Cristo no es lo mismo, no es igual a honrar a nuestros padres, porque honrar a Cristo va mucho más allá que el honrar a nuestros padres. El honrar a Cristo implica adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, glorificarlo, alabarlo, obedecerlo, sujetarse a Él. Hebreos 2:9, Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos capítulo 2, verso 9, Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Jesús como Padre eterno merece ser glorificado, alabado y honrado. Yo te pregunto, ¿tú honras a Cristo? ¿Tú honras al Señor Jesucristo? Ahí en segunda de Pedro, hermanos, 1:17, segunda de Pedro 1:17, segunda carta de Pedro 1:17, segunda carta de Pedro 1:17 dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dice que el Padre dio honra y gloria a su Hijo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso nosotros vemos que cuando Jesús nació vinieron los sabios del oriente y dice que vinieron y se postraron ante Él y lo adoraron. Mateo 2, 11 y 12. Mateo 2, 11 y 12. Mateo capítulo 2, versos 11 y 12. Aquí está hablando de los sabios del oriente y dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se postraron y lo adoraron. Lucas 2, 8. Lucas 2, 8 al 14. Lucas 2, 8 al 14. Evangelio de Lucas capítulo 2, 8 al 14 dice así.
Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Impresionante el escenario cuando Jesús nace. Cómo Dios fue glorificado, cómo se oyó la alabanza angelical, porque Jesucristo es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Jesucristo, al ser Padre eterno, significa que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de todo honor. En primer libro de Crónicas 16, hermanos. Primero de Crónicas 16, hermanos. Primer libro de Crónicas 16, 28 al 30. Primer libro de Crónicas 16, 28 al 30. Dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Impresionante lo que aquí te describe de lo que viene a ser honrar a Dios. Te dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Eso es honrar a Jesucristo como Padre eterno. Y es impresionante, hermanos, lo que sucede cuando el hombre no se atreve a darle gloria, cuando el hombre se niega por su rebeldía, por su soberbia, a darle gloria a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que conmueve mucho sobre lo que pasa cuando el hombre se niega a honrar a Dios, al Señor Jesucristo como Padre eterno, a darle a Él la gloria, a darle a Él el reconocimiento, a darle a Él la alabanza, a darle a Él la adoración. Y el hombre se atreve a glorificarse a sí mismo, a creer que por sus fuerzas ha hecho, ha logrado, ha alcanzado y tiene lo que tiene por sus propias fuerzas. Ve lo que pasa cuando el hombre se niega a darle el reconocimiento, la gloria, la alabanza, el honor a Dios. Hechos 12, 20 al 23. Hechos 12, 20 al 23. Hechos 12, 20 al 23. Hechos capítulo 12, 20 al 23 dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El problema no era que Herodes dio un discurso impresionante que arrancó lágrimas, arrancó aplausos. Ese no fue el problema. El problema es que no le dio la gloria a Dios. No honró a Dios. Se ensoberbeció, se puso muy altivo, muy orgulloso. Creyó que era él, el de la facilidad de palabra. Él, el que tenía el poder, la autoridad para conmover los corazones, los sentimientos, las emociones, arrancar lágrimas de las personas. Y no le dio gloria a Dios, no lo honró. Se negó a honrar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice: al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Terrible, hermanos. Cristo es digno de toda gloria, de toda honra. No es cualquier cosa, hermano, que tú te niegues a respetar a Cristo. No es cualquier cosa que tú te niegues a honrar a Cristo, a verlo como tu autoridad,
a someterte a Él, a amarlo, a servirlo, a glorificarlo, a alabarlo, pero no meramente con palabras, más que con palabras, con tus hechos, con tu manera de vivir. No es cualquier cosa ser hipócrita, venir y cantarle y alabarle y adorarle con palabras y aplausos, pero en la semana vives peor que un impío. Deshonras a Dios con tus hechos, deshonras a Dios con tu manera de vivir. No es cualquier cosa, porque Dios ha dado orden que todos honren al Hijo, porque Dios ha dado mandamiento que todos se sometan al Hijo. Dios ha dado un mandamiento que todos se postren ante el Hijo, que todos debemos honrar al Hijo, al Señor Jesucristo, porque es Padre eterno. Y si Dios ha dado esa orden, hermanos, si Dios ha dado ese mandamiento, no obedecerlo es muy grave, es pecado. No honrar al Señor Jesucristo como Padre eterno. Si deshonrar a los padres terrenales, la sentencia es: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Deuteronomio 27:16. Si por menospreciar a padres terrenales, por no honrar a los padres terrenales, viene maldición sobre tu vida, viene juicio sobre tu vida, ¿cuánto más por deshonrar a Cristo cuando Él es el Padre eterno? ¿Qué más viene a significar? ¿Qué más viene a implicar que Jesucristo es el Padre eterno? Pues que Él como Padre nos ha mostrado su amor. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Primera carta de Juan 3:1. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera carta de Juan 3:1 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto amor nos ha mostrado el Señor Jesucristo como Padre eterno. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué grande amor! Como Padre nos ha mostrado su amor, hablándonos, llamándonos al arrepentimiento, despertando en nosotros interés para que nos acerquemos a Él, para que lo busquemos, para que pensemos y reflexionemos sobre nuestra condición, para que nos pongamos a cuentas con Dios. ¡Qué grande amor! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué más hace Jesús como Padre eterno? ¿Cómo nos evidencia su amor de Padre? Número 1, ya dijimos, haciéndonos hijos de Dios, llevándonos al arrepentimiento, llamándonos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo para que seamos salvos, para que seamos hechos hijos de Dios. Número 2, Él como Padre eterno es el sustentador. O sea, Él es el que nos da la salud, nos da las fuerzas, nos da el trabajo, nos alimenta, porque es Padre eterno. Y como Padre, Él es muy responsable en sustentar, en alimentar a sus hijos y a la humanidad. Ahí en Lucas 12, 22 al 31, Lucas 12, 22 al 31, dice así, Lucas 12, 22 al 31, lo voy a leer, dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué mensaje del Señor Jesucristo? Mostrándose como el Padre eterno,
el Padre proveedor, el Padre sustentador, el Padre que está al pendiente de las necesidades de sus hijos, las necesidades materiales, las necesidades emocionales, las necesidades afectivas, las necesidades económicas. Como Padre es sustentador, es proveedor. Le dice a sus hijos, no te preocupes, yo te puedo abrir puertas. Oye, si alimento a las aves, si yo soy el que visto a las flores del campo, yo hago que sus flores sean impresionantes, maravillosas. ¿Crees que no te voy a suplir tu necesidad, a ayudarte, a darte un trabajo, a bendecirte? Pero la clave es ser hijos de Dios. Como Padre, Él está al pendiente de todo, de nuestras vidas. Nos cuida, nos protege y siempre se preocupa por nosotros. Ahí en Juan 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, hermanos. Juan 18, versículo 8. Aquí está hablando de cuando arrestaron a Jesús, llegaron a buscarlo y Jesús sabía que los soldados, si no reconocían a Jesús, se iban a llevar a todos los discípulos que estaban ahí con él. Y en ese momento Jesús se preocupó y abogó e intercedió por sus discípulos. A ellos no les haga nada. Aquí estoy yo, les dice en el verso 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Buscó proteger a sus discípulos, defenderlos, ayudarlos, librarlos. Es que Él es Padre eterno. Su amor es muy grande. Si aquí en esta tierra hay padres maduros, espirituales, que nos impresionan por ese corazón de padre que tienen. Muchos son padres biológicos y nos impresiona cómo son como padres biológicos. Otros son padres espirituales y nos impresionan cómo son como padres espirituales. Se preocupan por sus hijos espirituales. Se preocupan por sus hijos espirituales. Cuánto más el Señor Jesucristo, que es Padre eterno. ¿Tú crees que no se preocupa por ti? ¿Tú crees que no le importas, no le interesas? ¿Qué más viene a implicar que Jesús es Padre eterno? Que Él tiene un propósito para contigo. Él tiene un propósito, tiene una meta, tiene un objetivo para con tu vida. ¿Cuál es ese propósito que Cristo tiene como Padre eterno para con tu vida? ¿Cuál es ese propósito que Jesús tiene para contigo, siendo que Él es Padre eterno? El propósito de Cristo como Padre eterno para contigo es formarte, madurarte, transformarte, formar carácter en ti, que seas un hombre maduro, que seas un hombre responsable, un hermano, una hermana útil, de bendición, de edificación, confiable, con un carácter maduro, espiritual. Ese es su propósito, porque Él te ama. Y Él quiere que tú reflejes su carácter, quiere que tú reflejes su amor, quiere que tú seas de bendición. ¿Y esto qué viene a significar? Pues que tengas muy en cuenta y tomes muy en serio el propósito de Dios para contigo. Porque Él, para cumplir los propósitos que tiene para contigo, te va a ministrar, te va a hablar por la buena, con amor, con paciencia. Pero si tú te pones necio, te haces el que no entiendes, te haces el que no comprendes, si tú le das largas a los tratos de Dios, te resistes a los tratos de Dios, se te hacen duros los tratos de Dios, los mandamientos de Dios, si tú antepones tus intereses, tu egoísmo, si tú antepones tus opiniones, ten mucho cuidado, porque Él te va a tratar como a un hijo. ¿Y cómo Dios trata a sus hijos cuando se ponen rebeldes, tercos, necios, que no quieren entender por la buena, que no quieren hacer caso, que no lo quieren honrar como padre? Voltea conmigo ahí a Hebreos 12, 5 al 11, Hebreos 12, 5 al 11, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, Hebreos 12, 5 al 11, dice así, Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Deberías de leer muchas veces este pasaje para que tú solito decidas honrar a Cristo como tu Padre eterno, amarlo, servirlo, ser sensible, obediente, sujetarte, hacer los cambios que tengas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te dice aquí que el Señor reprende, que el Señor disciplina, que el Señor azota, y hasta te pone un ejemplo natural, un ejemplo ordinario, un ejemplo muy práctico. Dice, ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Te dice, entonces, ¿cómo quieres que yo te deje sin disciplina? Y te dice que el propósito de la disciplina es para que participemos de su santidad, para que seamos personas de bien, para que crezcamos espiritualmente. Hermano, hermana, tú debes de reflexionar como cristiano, como cristiana, ¿cómo estás? Dios te trata como a un hijo, Dios te ve como un hijo, como una hija. Por lo tanto, debes tener mucho temor, porque si tú no estás bien, si en algunas cosas te estás rebelando contra Dios, estás haciendo las cosas a tu manera, a tu antojo, Dios va a agarrar su látigo. Dios te va a disciplinar, te va a castigar, te va a azotar, te va a reprender, porque Él te va a corregir, porque Él tiene propósitos contigo, porque Él quiere que seas un hombre, una hermana, un hermano maduro, espiritualmente maduro, que seas de bendición, que seas un hermano, hermana responsable, confiable, útil en el reino. ¿Quieres ver lo que Dios le dijo a David cuando ya David estaba a punto de morir? Ve lo que Dios le dijo a David ahí en 2 de Samuel, hermanos. 2 de Samuel 7, 2 de Samuel capítulo 7, hermanos. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 14 y 15. 2 de Samuel 7, 14 y 15. 2 de Samuel 7, 14 y 15. Dice así, Dios le está hablando a David y le está diciendo, con respecto a Salomón, le dice, yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Esto es terrible. Esto debe ponernos a reflexionar, a pensar, porque Dios le está diciendo a David con respecto a Salomón su hijo. David estaba preocupado por Salomón porque era un joven, iba a asumir al reino y se iba a enfrentar a muchas tentaciones. Y Dios le dice a David, no te preocupes, Salomón es mi hijo, yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Impresionante. Tal vez alguien está preocupado por ti, por tu espiritualidad, por tu vida cristiana, por tu caminata con Dios. Y ese alguien que está preocupado por ti, tal vez ya recibió esta palabra que Dios le dio a David y le dijo, mira, no te preocupes. Anda de necio, anda de terco, anda de rebelde, no se quiere sujetar, no se quiere someter, no me quiere honrar, no me quiere entregar su vida, no me quiere amar. Pero no te preocupes, mira, él es mi hijo. Y si sigue así, mira, yo lo voy a castigar y lo voy a azotar. Pero yo no voy a dejar que se pierda. No voy a dejar que se pierda. Ten esa certeza, ten esa seguridad. Yo lo voy a tratar duramente, lo voy a castigar y lo voy a azotar. Hermano, ¿cómo estás con Dios? Él es tu Padre eterno y como Padre eterno, Él es muy responsable en educar, en criar, en formar a sus hijos. ¿O crees que Dios va a fallar en educar, en criar, en formar a sus hijos? No. Y Él va a echar mano del castigo, va a echar mano de la disciplina, de la corrección, de los azotes, para hacer que sus hijos entiendan. Para hacer que sus hijos entiendan. ¿Sabes qué instruyó Dios a los padres de familia?
Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto le dijo Dios a los padres. Y Jesús es Padre eterno. ¿Tú crees que Él no lo va a hacer? Jesús no es como los hombres. Muchos hombres, qué bonitos consejos dan, pero ellos no lo hacen, pero ellos no lo viven. Dan el consejo, pero ellos no han puesto en práctica ese consejo que están dando. Bueno, el consejo que Jesús da hacia los padres es un consejo que Él lo tiene probado, que Él lo pone en práctica con sus hijos. Cada hijo que ha querido andar de rebelde, de necio, de terco, que no se quiere alinear, que no quiere andar derecho conforme a la Biblia, pues Dios lo va a castigar y lo va a azotar. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para corregirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué palabra le dice Dios a los padres? Y Dios sabe que mientras hay vida hay esperanza. Por eso tienes que andarte derecho, hermano, hermana. Teme a Dios, porque tú eres hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Si tú no te alineas conforme a la Biblia, si tú no te corriges solito, solita, si tú no te enderezas solito, no te enderezas solita para andar conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano Dios va a terminar azotándote, disciplinando, va a agarrar su vara y te va a dar con todo. Allí Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Verso 15, Proverbios 22:15, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Esto es lo que Dios le está diciendo a los papás. Corrige a tu niño. ¿Está de berrinchudo? Dale vara, dice aquí, para que apartes la necedad de su corazón. Bueno, hay papás tan consentidores, tan alcahuetes, tan humanistas, con un falso amor, que nunca quieren darle vara a sus hijos, aunque son muy necios, muy tercos, muy berrinchudos. Pero no quieren porque aman falsamente a sus hijos. ¿Pero tú crees que Dios tiene un falso amor? Si Él ve que estás de necio y que la necedad está en tu corazón, te va a dar de chicotazos, te va a dar de varazos. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ve qué consejo le da Dios a los padres. Ve qué consejo. Le dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, Dios da el consejo, pero Dios pone en práctica ese consejo. Y lo pone en práctica con nosotros, con sus hijos. Por eso debemos de temer a Dios, porque si somos hijos de Dios, ya no tarda Dios en darte de chicotazos, de varazos, de castigarte, de azotarte, si no quieres andar conforme a la Biblia. Proverbios 26:3, Proverbios 26:3 dice, Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Así quiere Dios que sean los padres, que tomen en cuenta la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Y si Dios da el consejo, pues es porque Él lo pone en práctica. Él lo pone en práctica. Tenemos que tener temor de Dios. Con Dios no se juega, tenemos que tener miedo. Porque si andas de necio, de terco, de rebelde, imponiendo tu voluntad, no te importa honrar a Cristo, alabar a Cristo, adorar a Cristo, entregarle tu vida a Cristo, te va a dar de chicotazos. Proverbios 29:15 y 17 dice así. Proverbios 29:15 y 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Dios quiere que tú seas sabio? Sí. Por lo tanto, si tú no por la buena te sometes, haces caso, obedeces, te va a corregir y te va a dar vara. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Jesús es Padre eterno, porque Él es el Creador, porque Él nos muestra su amor. Jesús es Padre eterno. Por lo tanto, es digno de honra, de gloria y de alabanza. Jesús como Padre eterno es sustentador, nos defiende. Y Jesús como Padre eterno no
nos va a solapar, no nos va a tolerar malas conductas. Él no se va a hacer de la vista gorda. Jesús, como Padre eterno, no es humanista, no es sentimentalista, su amor no es temperamental. Jesús, como Padre eterno, porque nos ama, porque le importa tu alma, te va a azotar, te va a disciplinar, te va a castigar, te va a corregir. Por eso es mejor que solitos, hermanos, nos analicemos, nos examinemos cómo estamos, porque Él es Padre eterno. ¿Verdad que en esta tierra hay padres cuyos hijos les tienen mucho respeto porque saben que con papá no se juega? Cuando papá habla, lo escuchan, se someten, lo obedecen, lo respetan profundamente. Jesús es tu Padre, Jesús es tu Padre. Y Él no te va a dejar sin castigo porque Él te ama, porque tú eres su hijo y a Él le importas, a Él le interesas. Él quiere tu bien. Y cuando ve que tú vas por mal camino y que vas a terminar muy mal, te va a dar de chicotazos. Va a agarrar su vara, va a agarrar su látigo, te va a azotar. Le dijo a David, no te preocupes por Salomón, David, no te preocupes. Tú ya vas a morir, tú ya no vas a estar, pero tú no te preocupes, él es mi hijo. No más que haga cosas malas y lo voy a azotar, lo voy a castigar, pero nunca me voy a apartar de él. Y así te dice Dios a ti. ¿Tú haces algo malo, hijo? Hija, ¿tú haces algo malo? Y no te quieres corregir, y no quieres dejar el pecado, y no te quieres convertir, y no quieres caminar bien conmigo, mira, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y te voy a azotar, te voy a disciplinar, porque soy tu padre, te voy a castigar, te va a doler mucho, te va a doler, pero yo quiero tu bien, te dice, yo te amo y me importa tu alma, yo te amo y me interesa tu alma, y por amor a tu alma, porque yo te amo, no voy a dejar que te pierdas. Hermanos, es mejor que solitos, por la buena, andemos bien delante de Dios. Caminemos bien delante de Dios, conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, porque de otra manera, hermanos, vamos a experimentar los azotes de Dios, los castigos, la vara de Dios, porque dice, la vara es para las espaldas del necio, dice. Terrible, impresionante. Jesús es nuestro Padre eterno. Qué glorioso es tener a Jesús como nuestro Padre. Qué glorioso que Jesús sea nuestro Padre. En Él estamos seguros, sabemos que vamos al cielo porque Él es nuestro Padre eterno, siempre va a cuidar de nosotros. Cada que necesitemos vara, no la va a dar, no la va a dar. No esperemos que nos la dé, no esperemos que nos azote. Hagamos las cosas bien delante de Él, hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias porque tú eres nuestro Padre eterno. Nuestro Padre eterno. Gracias, Señor. Graba este mensaje en los corazones. Graba este mensaje en los corazones. Te lo pido, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor. Me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios
Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Cambiaste con tu luz mi corazón y me llenas de tu amor, me diste tu perdón. Ahora quiero junto a ti yo caminar y en tu casa habitar, tu nombre levantar. Admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, León de Judá, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero de Dios, mi victoria, mi castillo, te amo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Graba este mensaje en cada hermano, en cada hermana, en cada amigo, en cada amiga que escuche este mensaje. Y gracias por habernos hablado. Muchas gracias por todo. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.